Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí conectada con ustedes. Muchísimas gracias por mantenerse conectados. Gracias por estar siguiendo esta serie de webinarios que básicamente fueron creados para ayudarte con tu enfoque, con tu concentración, para que sigas avanzando en esa línea de tus sueños, de tus metas, independientemente de cualquier tiempo de cambio que se presente como el que estamos viviendo en este momento. Entonces, gracias por eso, gracias por levantarte, por estar aquí, por estar a tiempo. Y bien, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar un poco de algo que no es tan común de escuchar, probablemente, o probablemente sí sea común, a lo mejor no tan seguido o no entendido desde la palabra oposición. Todas las personas exitosas en el mundo, o las muy exitosas, tienen una comprensión completa, o sea, una comprensión completa de lo que es oposición. Porque ellos saben que entre mejor se ha comprendido este término, se dan cuenta de cuando ellos tienen oposición para lograr sus metas, sus sueños, cuando están siendo oposición. Y es muy importante, porque de alguna manera, cuando tú estás en un equipo y notas que tienes oposición, vas a hacer algo, o sea, vas a reaccionar y vas a tomar las medidas necesarias para que nadie o nada te pueda detener en el avance de tus sueños y de tus metas. Entonces, vamos a empezar por definir lo que oposición es. La idea es tener una comprensión completa de lo que oposición es. Entonces, oposición no es otra cosa más que la acción o el efecto de oponer u oponerse, ¿sí? En la definición viene algo como contradicción, resistencia a lo que alguien hace o dice, o una contrariedad. Entonces, muy probablemente, cuando estamos hablando de contrariedad, estamos hablando de flujos contrarios. A lo mejor ya te vino a la mente cuando has tenido en tu equipo oposición. O sea, probablemente tú les vendes la idea de esa visión que tú tienes. A lo mejor le preguntas a tu equipo qué es lo que ellos quieren, y si tienen ideas similares de crecer o de alcanzar un objetivo grande, bueno, se pueden unir y pueden hacer magia. Porque cuando tú estás con un equipo que tiene ideas similares a ti, pensamientos similares a ti, y los dos quieren crecer o mejorar, ese equipo hace magia impresionante. Pero ¿qué pasa cuando en tu equipo tú quieres lograr una meta grande, un sueño grande, y empiezas a notar oposición? Y probablemente no lo vas a notar con las palabras, pero sí en las acciones. Alguien que te dice que sí, que claro que sí, que va a hacer todo lo posible por lograr esa meta, y tú estás viendo sus acciones, estás notando su actitud, estás percibiendo que no está siendo congruente entre lo que dice y lo que hace. Y en pocas palabras, notas que hay oposición en tu equipo, ¿sí? Que no hay compromiso, que no hay congruencia con que te dicen que sí quieren ser parte de esa meta,
que sí se van a ser responsables de esa meta y al final de cuentas las acciones, el lenguaje, las reacciones, tú percibes que no es así. Eso lo estoy segura que pudo haber venido a tu mente, pero ¿cuántas veces has sido tú esa oposición para alguien más? O sea, ¿cuántas veces tú has dicho que sí, que vas a lograr, que lo vas a hacer, y en el fondo realmente no estás muy convencido? O probablemente dijiste que sí con toda la convicción, pero a la hora de la acción, o como dicen por ahí, a la hora de la verdad, pues nada más no se hacen, ¿no? Las acciones que se tienen que hacer para lograr esa meta. Entonces, ahí los papeles se cambian. Entonces, ahí tú estás siendo oposición para alguien más. Entonces, la mayoría de las personas piensan que cuando se trata de oposición, lo primero que se nos puede venir a la mente son distractores, obstáculos u oponentes, o sea, personas en nuestro equipo que algunos hay que ni suman ni restan, o sea, cero. Y hay algunos otros que restan en lugar de sumar. Y qué difícil es, pues, de alguna manera ayudar a estas personas. Ahora, cuando hablamos de distractores o de obstáculos o de oponentes, me imagino que vinieron a tu mente muchas cosas, ¿no? Tú tienes una cita, vas a tener un reclutamiento, una entrevista o una presentación, sales de tu casa muy entusiasmado y ves que tu carro se le ponchó una llanta. Ese es un obstáculo. Es oposición, pero ese es un obstáculo externo, oposición externa, ¿sí? Entonces, bueno, tú, dependiendo de tu iniciativa, dependiendo de tu fortaleza interna, es como vas a resolver ese problema, porque puedes tomar varias opciones, ¿no? Puedes decir, ay, no, pues inmediatamente le llamo al cliente y le digo, ¿qué cree? Se me ponchó la llanta de mi carro, no puedo ir, ¿sí? Reagendamos la cita y ya sabemos que corremos un riesgo ahí de que el cliente lo piense mejor, ¿no? Pero vaya, o sea, ¿quién toma esa decisión? A quien le suceda algo así. Pueden hacer miles de cosas, ¿no? Si esta persona tiene una fortaleza interna interesante, pues va a dejar el carro y va a tomar un taxi, le va a llamar a un Uber y va a resolver y va a estar ahí para hacer la presentación, ¿sí? Pero vaya, todo tiene que ver con nuestra intención. O sea, si verdaderamente, no, yo tengo esa cita y voy a llegar, pido un favor, qué sé yo. Hay miles de maneras de resolver y miles de opciones que podemos tomar en ese momento, ¿sí? Y las más fáciles ya sabemos cuáles son. Le llamo al cliente y le pospongo, y le cancelo o le reagendo, ¿sí? Eso es lo más fácil. Lo más complicado es resolver y hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero al final de cuentas, ahí estamos hablando de obstáculos, distractores, que hay muchos. Ustedes van hacia un reclutamiento, encuentran a alguien que tiene mucho tiempo que no veían, los invitan a tomar un café, etcétera, etcétera. Y la misma situación, ¿no? Pueden decidir posponer la actividad que ya tienen para ir y saludar y platicar con esa persona que tenían mucho tiempo que no ven, o hacen una cita con él, hacen su compromiso. O sea, hay miles de cosas y de acciones que nosotros hacemos para acercarnos a nuestra meta o nuestro sueño o para alejarnos de ella. Por eso, en alguna ocasión, no recuerdo exactamente quién fue la persona, pero dijo, todas las personas exitosas hacen miles y millones de acciones que nadie ve. Porque cuando estás tú solo, es cuando tomas las decisiones
que tú quieres tomar, sin que nadie te esté observando, ¿no? Y desde ahí yo creo que eso dice ya mucho de nosotros, ¿no? Si este universo físico está configurado de esta manera, o sea, si no tenemos a alguien todo el tiempo detrás de nosotros, ¿sí? Ahí nos habla de un libre albedrío y de nosotros decidir lo que nosotros creemos más conveniente, ¿sí? Y tenemos miles de maneras de hacerlo. Pero entonces, cuando de oposición se trata, normalmente nos viene a la mente obstáculos, distractores que se presentan, incidentes que pasan muchos, y otra vez, dependiendo de tu fortaleza interna, de ese cultivo interno, es como tú vas a reaccionar, ¿sí? Es como las personas que en este tiempo de cambio han decidido esperar a que la tormenta pase. Esa es una decisión. Muy probablemente no es la más óptima, pero es una decisión, ¿sí? Y por alguna razón están decidiendo eso. Pero bien, entonces, oposición, acción o efecto de oponer u oponerse. Y esto tiene mucho que ver con la resistencia o la contradicción que uno tiene hacia algo o alguien, hacia lo que hace o lo que dice. Entonces, aquí ya nos quedó muy claro. Oposición tenemos mucha, externa, pues todos los incidentes, los obstáculos, todo lo que se atraviesa, pueden ser miles y millones que uno va resolviendo, ¿sí? Sin embargo, cuando tú tienes en la mente o cuando te das cuenta que la mayor oposición probablemente no sea la oposición externa, probablemente no sean esos obstáculos, distractores o incidentes, porque miren, eso es muy fácil. O sea, darse cuenta en un equipo de quién es oposición es muy simple, porque tú lo ves y no con palabras, lo ves en sus acciones, en sus reacciones, en su lenguaje. Eso lo notas muy fácil. Darte cuenta de la oposición que tienes externa ante los obstáculos y distracciones o tentaciones, ¿sí? Porque hay miles también de tentaciones que te desvían completamente de tus sueños, de tus metas, de tus aspiraciones. También es fácil verlo, aunque sea una tentación muy fuerte, te das cuenta, ¿sí? Lo que no es tan fácil ver es tu propia oposición. Y en muchas ocasiones, tu propia oposición es la más fuerte, más que la oposición externa, más que la oposición que puedes tener en un equipo. O sea, realmente tu propia oposición puede ser la más fuerte. Y vamos a poner un ejemplo. Por eso es tan importante que la gente exitosa comprenda, o mejor dicho, ellos comprenden la importancia de la oposición, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres bajar de peso, ¿sí? Tienes una meta y tienes toda la intención de bajar de peso. Pero resulta que el día que dijiste que vas a bajar de peso y vas por tantos kilos y empiezas a partir de mañana o de hoy mismo, empiezas a notar al siguiente día esa resistencia para levantarte a hacer ejercicio o esa resistencia a comer lo que debes de comer, o sea, lo saludable, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de tu propia oposición. Por poner otro ejemplo, si tú hiciste una meta en tu negocio, una meta mensual en tu negocio, entonces dices, sí, claro que lo voy a lograr porque esto lo quiero por esto, por esto, por esto, o los ingresos que genere los voy a usar en esto, esto y esto, y otra vez. Llega la hora de la acción y aunque sabes prospectar, no quieres prospectar. Aunque sabes concertar citas, no quieres concertar citas.
Aunque sabes invitar a las personas, no quieres invitar a las personas para hacer un reclutamiento. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? O sea, si nos vamos a la definición de oposición, es esa resistencia o contrariedad. Dice a lo que alguien hace o dice, pero en este caso estamos hablando de la oposición de nosotros mismos. Nos estamos oponiendo nosotros mismos a lo que queremos, nos estamos oponiendo al resultado que queremos generar. ¿Cómo nos estamos oponiendo? Así como vemos a los demás, cuando notamos que en nuestro equipo hay una persona o más oponiéndose, bueno, de esa manera igualito, nada más que hoy es una oposición propia. Decimos que queremos hacer esto y no hacemos esa acción. Entonces, antes de querer romper con la oposición externa, con los oponentes, con los obstáculos o con los distractores, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es romper con nuestra propia oposición. O sea, romper con nuestra propia oposición, porque tenemos que entender que todo en este universo físico funciona con polaridad. O sea, el universo físico está creado así, positivo y negativo. Ahora, si ponemos otro ejemplo, en tiempos de cambio como en el que estamos viviendo, que lo que te funcionó hace 2 meses probablemente no te funcione ahora, lo que te funcionó hace 1 mes probablemente no te funcione ahora. ¿Y qué te encuentras? Con esa resistencia de seguir creciendo, con esa resistencia de lograr verdaderamente tus metas, de seguir mejorando, cuando a lo mejor ya tuviste 1 mes o 2 o 3 probablemente buenos, pero ¿qué pasa? O sea, se empieza a asomar esa resistencia a verdaderamente seguir rompiendo la oposición, y no cualquier oposición, la tuya propia. O sea, resistencia para romper la propia oposición, para verdaderamente seguir conectados con la meta, con el sueño, ¿sí? Independientemente de cualquier situación de cambio. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil. Y es más difícil porque estamos rodeados de opiniones que son oposición. Que no se puede, que porque ya sucedió esto, que porque ya sucedió aquello, que porque ahora está más difícil, que porque ahora oposición, oposición, oposición. ¿Qué tan fuerte está tu determinación para seguir creciendo? O sea, ¿qué tan fuerte está verdaderamente esa fortaleza de lograr lo que se tiene que lograr o lo que tú quieres lograr en cualquier tiempo? Ahora, si en un tiempo normal, si en un tiempo de bonanza, vamos, es importante seguir creciendo, claro que hay más facilidad, hay menos oposición precisamente. En un tiempo de cambio es más que importante seguir creciendo, porque tú no sabes lo que viene adelante. Siempre una crisis trae mucha oportunidad, pero otra vez los más recompensados, y esto lo hemos visto una y otra vez, son aquellas personas que tienen esa fortaleza de enfoque, esa fortaleza de determinación de actuar independientemente de cualquier situación, de aferrarse más a sus sueños, a sus metas, a sus acciones, de estar buscando cómo romper con esa oposición. Y cuando tú te das cuenta que ya te está contagiando esa oposición, reaccionar inmediatamente. A ver, ¿estás de acuerdo con ellos? ¿Estás de acuerdo con todas esas opiniones? De que es más difícil, de que aquí no se puede por esto, de que aquí ya pasó aquello. O sea, si estás de acuerdo, acuérdense lo que dicen por ahí, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Por eso los ricos se juntan con los ricos, los millonarios con los millonarios, los pobres con los pobres, porque hacen acuerdos, piensan igual, piensan muy similar.
Si está difícil, si todo está difícil, te vas a juntar con alguien que piense que está difícil, que es difícil lograr las metas en este tiempo y te vas a sentir muy cómodo ahí, si eso es lo que tú quieres. Pero si verdaderamente quieres sobresalir, punto número 1, lo que tendrías que hacer es buscar personas que quieran crecer como tú. Buscar personas que quieran mejorar independientemente de la situación que se esté viviendo. Buscar personas que sean afines con los sueños, con las metas, con el propósito, que quieran crecer como tú y no que estén siendo oposición. Eso trae magia. O sea, pueden lograr resultados impresionantes de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos hablando ahora de la oposición tanto externa como interna? Ustedes imaginen un partido de fútbol donde no hay oposición. Ahí está el equipo contrario, sí, pero ninguno tiene oposición, entonces pues van a anotar un gol, otro gol, otro gol. ¡Qué enfadoso! Sin oposición. O sea, todo lo que quisieras lograr nada más es tenerlo sin ningún problema. ¿Se imaginan eso? Por eso el universo físico está configurado de esta manera. Entonces, para que seas muy consciente, lo que sucede es que cada vez que tú tienes la determinación de hacer algo grande, por así decir, de lograr una meta grande, de tener un sueño grande, en ese mismo momento vas a generar también tu propia oposición, porque es un juego. Entonces, generas la meta y el sueño grande, pero al mismo tiempo generas tu propia oposición. Porque es como imaginar ese partido de fútbol sin oposición, o cualquier juego, o cualquier deporte, o cualquier cosa donde no hubiera oposición. Llegaría el momento de que todo sería demasiado aburrido. Lo que le coloca desde el reto, el mérito y bueno, el sabor y hasta la diversión es el grado de complejidad. Porque entre más grande sea tu sueño o tu meta, obviamente más acciones vas a tener que hacer, más vas a tener que romper con tu propia oposición. ¿Sí? Entonces es importante saber esto. Cuando tú te das cuenta de eso, porque lo que hace la diferencia es que seas consciente. Eso es lo que hace la diferencia. El que seas consciente de cuándo tú estás haciendo oposición para otros, de cuándo tienes oposición en tu equipo, pero de cuándo tú no estás rompiendo con tu propia oposición, de seguir creciendo, de seguir avanzando. Ahora, en tiempos de cambio, todas estas personas que mantienen su enfoque, que mantienen sus acciones, son las que descubren que detrás de un tiempo de cambio siempre hay oportunidades enormes. Muy probablemente tu sueño está detrás de esta situación que estamos viviendo ahorita. Muy probablemente esa meta, ese sueño que has tenido por mucho tiempo, es muy probable que esté detrás de esta situación de cambio. A nosotros nos sucedió hace 25 años. Nunca nos imaginamos que detrás de toda esa situación que se presentó con un grado de complejidad interesante, que detrás de eso estuvieran nuestros sueños más grandes. ¿Y cómo los descubrimos? Solamente por mantener tu enfoque, las acciones, tu determinación de seguir creciendo independientemente de cualquier situación. Y si tienes un equipo siguiéndote, y si tienes un grupo de personas, y si eres un líder, con mayor razón. Es importante que rompas con eso, primero con la tuya propia. Y después es más fácil romper con la demás oposición externa cuando estás fuerte
es mucho más fácil tomar decisiones, resolver cómo se van presentando las cosas. Entonces, cada vez que tú generas una meta grande, un sueño grande, también generas tu propia oposición y vas a tener que ser muy consciente de cuando notas esa resistencia para actuar, de cuando notas esa contrariedad para contigo mismo, para con tus sueños y tus metas. Entonces, el universo físico tiene un precepto rector que es este de cualquier juego es mejor que ninguno. Entonces, si tú no inspeccionas y si tú no eres consciente, te puedes envolver en un juego completamente pequeño, en ese juego donde tú muy probablemente estás siendo tu propia oposición y no te has dado cuenta, no creces, ¿sí? No estás en tu mejor forma, no tienes a lo mejor lo que verdaderamente quieres y necesitas. Entonces, tienes que ser muy consciente de estar inspeccionando en dónde estás y muy honesto también con eso. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que pueden pensar de esta manera, ¿no? O sea, yo verdaderamente en un espacio, en un silencio, yo digo, a ver, yo sí quiero libertad financiera, o yo sí quiero ser millonario, o yo sí quiero ser saludable, o yo sí quiero una familia armoniosa. Hay tantas cosas que queremos. Pero otra vez, a la hora de la acción, te notas con esa resistencia de hacer las acciones que te van a llevar a ese quiero que tú dijiste que querías alcanzar. Entonces, a lo mejor la pregunta aquí sería, a ver, ¿qué parte de mí se está oponiendo a que yo sea millonario? ¿Qué parte de mí se está oponiendo a que yo sea saludable? ¿Sí? ¿Qué parte de mí se está oponiendo a que tenga un negocio verdaderamente rentable y exitoso? Para ver qué es lo que viene a tu mente y probablemente puedas romper. Primeramente es romper con tu propia oposición. Eso es lo más importante. Cuando tú estás decidido, cuando tú estás determinado y cuando tienes la fortaleza de seguir adelante, lo demás lo vas a resolver de una manera o de otra. Lo importante es que te des cuenta cuando tú mismo te estás oponiendo a lo que quieres lograr. Ahora, ya para terminar, es nada más recordarles, ustedes las conocen, las hemos hablado por mucho tiempo, las zonas, ¿no? Como desde qué zona estás actuando. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona roja, en la zona roja o sea, estás haciendo todo lo contrario a lo que verdaderamente quieres hacer, a lo que verdaderamente te gustaría lograr. Si dices que quieres libertad financiera, si dices que quieres ser millonario, que quieres una familia armoniosa, que quieres, o sea, sí, todo eso lo quieres, pero si estás actuando desde la zona roja, estás haciendo exacto lo contrario para lograr eso. O sea, ya no digamos que no te estás acercando, no, cada vez te estás alejando más de lo que dices que quieres. Eso es la zona roja, te autodestruyes tú mismo con tu propia oposición, con esperar, con dejar que las cosas de alguna manera creas que se van a resolver solas. No es así. Siempre tienes que ser tú la causa de tu vida, la causa de todo lo que generes en tu vida. Entonces, la zona roja es esa. Estás destruyéndote con tus acciones, estás actuando en contra, y no nada más tuya, muy probablemente en contra de todos los que están cerca de ti. Esa es la zona roja. ¿Qué es la zona amarilla? Bueno, la zona amarilla, estás todavía en duda, ¿no? Estás, bueno, a ver, ¿sí quiero eso o no lo quiero? Un día dices que sí, pero al otro día dices que siempre no. O hoy dices que sí, pero pospones, postergas. El postergar, el posponer es muy de zona amarilla. La mediocridad es de zona amarilla. La zona de confort es zona amarilla. Pero también es la zona del aburrimiento. O sea, confort sí, pero es la zona del aburrimiento.
La zona de diario lo mismo, la zona de no querer aprender, de no querer mejorar, de no querer tener nuevas habilidades y nuevas destrezas. Esa es la zona amarilla. ¿Cuál es la zona verde? Bueno, la zona verde es esa donde verdaderamente o estás en la línea de lograr tus sueños o estás viviendo tus sueños. Y para esto es muy divertido actuar desde la zona verde, porque desarrollas habilidades nuevas. Y en lugar de frustrarte porque algo no te sale bien, te diviertes porque sabes que esa es la parte que tú necesitas. Nadie llega aquí enseñado, necesitas un proceso de aprendizaje y mucha apertura y mucha paciencia hasta que domines lo que quieres. Alan Walter dice, ¿y cuánto tiempo me va a llevar dominar lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahora la era digital, combinándola con la parte presencial. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cuándo voy a lograr los resultados que yo quiero? El tiempo que sea necesario. Y para todos es diferente, porque depende de tu disciplina, depende de tu intención, depende de tu fortaleza interna, depende de tu nivel de acción, de tu nivel de pensamiento. O sea, hay muchas cosas, pero bueno, ¿cuánto tiempo te va a llevar? El tiempo que sea necesario. La zona verde es todas esas personas que están en la línea de sus sueños y esas personas están rompiendo con su propia oposición. Esas personas están completamente enfocados, independientemente de cualquier comentario, de cualquier situación que se escuche, ellos están enfocados, están avanzando. Esa es la zona verde, se vuelve muy divertido. Cuando tú empiezas a desarrollar habilidades nuevas, tu estado de ánimo se dispara. Cuando tú empiezas a entrar en movimiento en serio, o sea, en acción en serio, de esas veces que sales y estás siendo efectivo, eficiente y llevas tu agenda y estás haciendo una y otra vez lo que no te sale, se vuelve un proceso muy divertido, pero sobre todo logras entender que para desarrollar habilidades nuevas requieres estudio y práctica. Estudio y práctica. Esto es lo malo que nos dejó la escuela y es a todos, ¿sí? Nos dejó esa parte de no te equivoques, de no cometas errores. Sí, es de donde aprendemos, es de donde nosotros podemos generar nuevas habilidades y nuevas destrezas. Equivócate las veces que quieras, pero domina el área que estás trabajando. Entonces, para hacer estos cambios, ¿sí? Se requiere sentido de urgencia. De una zona roja, de una zona amarilla, no se sale con la calma del mundo. No se sale diciendo, bueno, sí, ya lo decidí, yo creo que mañana voy a empezar. No se sale así, se sale con sentido de urgencia, pisando el acelerador, estando dispuestos y sobre todo en estos tiempos, estando dispuestos a aprender, a dominar nuevas habilidades. Miren, desde el 2008 que llegó Blair Singer con nosotros, dijo algo que nunca se me ha olvidado. Y él dijo, el dinero nunca se termina, pero sí cambia de lugar. Díganme si no ha cambiado de lugar el dinero en este tiempo. ¿A quién le estaba yendo bien hace poco? ¿Y quién verdaderamente le está yendo bien en este momento? Entonces, afortunadamente nosotros estamos dentro de una industria pero verdaderamente favorecida por todo lo que está sucediendo, de poder generar ingresos muy fuertes, o sea, muy interesantes. Pero requerimos dominar otras habilidades, requerimos salir de nuestra zona de confort. Esa es una regla en los tiempos de cambio. Te sacan porque te sacan de la zona de confort, a menos que quieras permanecer ahí y también experimentar las consecuencias, ¿no? Pero un tiempo de cambio te saca de la zona de confort y entonces hay que buscar en dónde está. El dinero no se termina, pero cambia de lugar. Entonces, espero que haya sido de utilidad esta información. El simple hecho de que notes tu propia oposición
de que notes tu propia resistencia, de que estés todavía en una zona cómoda cuando no es tiempo de estar en una zona cómoda. Tienes que prepararte y tienes que generar lo que tengas que generar por todo lo que venga. O sea, en un tiempo de cambio, nadie tiene la certeza de qué va a suceder, pero sí nos conviene prepararnos de la mejor manera, y la mejor manera es acción, enfoque y continuar desarrollando más habilidades. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Verdaderamente fue un placer estar aquí con ustedes y que tengan una excelente semana y apéguense a sus sueños, a sus metas y aférrense a ellos con más fuerza que nunca. Gracias. Hasta luego. Bye bye.